Buenos días a todos los que estamos aquí y a los que están viendo en su pantalla por los distintos medios esta prédica. Hoy es domingo 25 de julio de 2021 y estamos en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, reunidos aquí los hermanos, y transmitiendo esta palabra, este mensaje. Anteayer, el viernes 23 de julio, nuestra congregación cumplió 55 años de vida, 55 años de su constitución como iglesia organizada, pero la obra empezó algunos años antes, empezó como 4 o 5 años antes, con un grupo de hermanos que se reunían en la casa, en fin, una historia muy conocida y muy común de las congregaciones. Ese día, el 23 de julio de 1966, un grupo de 28 hermanos, guiados por el pastor Alfonso Olmedo, decidió constituir la primera iglesia evangélica bautista de Villa Mercedes, con la presencia y el aval de un grupo de pastores bautistas que formaron el presbiterio de constitución de la iglesia. Ellos fueron Guillermo Cooper, Antonino Quattrocchi, Luis Pruis, Osvaldo Siga y el propio pastor Alfonso Olmedo. Para ubicarnos en el contexto de aquellos tiempos, yo estaba ahí, era un jovencito de 16 años. Para ubicarnos en el contexto del país de aquellos tiempos, les digo que casi un mes antes, el 28 de junio de ese año, el presidente Arturo Umberto Illia había sido derrocado por un golpe cívico-militar y el país estaba siendo gobernado por una junta militar. No había un presidente que gobernaba, sino una junta de 3 miembros, uno por el ejército, uno por la armada, por la marina, y otro por la fuerza aérea. Ellos eran los que gobernaban. Pero fíjense que desde ese tiempo hasta la fecha, hasta nuestros días, han pasado en la Argentina 4 presidentes, contando con el presidente actual, el presidente Fernández, Alberto Fernández. En promedio, mis queridos, un presidente cada 2,3 años. Ese año en que se constituyó la iglesia, para ubicarnos en el contexto, no funcionaba el poder legislativo. Había sido suprimido el poder legislativo. No había ni diputados, ni senadores, ni concejales, nada de eso. Como ocurría en los gobiernos de facto. Y en ese contexto nació nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Villa Mercedes, San Luis. Para ponernos un poquito más en contexto, quiero decirles que en esa época había entre un 4 y un 5% de pobres en la Argentina, en lugar del 45% de pobres que hay actualmente. No había televisión en Villa Mercedes y había una sola radio, la radio LB15. Estaba la estación de ferrocarril, que ya no existe más. Pasaban por la estación de ferrocarril un promedio de 5 trenes por día. Los que iban a Buenos Aires, o a Mendoza y San Juan, a Río Cuarto y Córdoba, a Rosario, a Bahía Blanca, a Villa Dolores, los locales a San Luis y a Justo Darac, etc. Como yo ya lo he dicho, no pensaba en aquel entonces que los ferrocarriles iban a desaparecer en la República Argentina, en su gran mayoría.
90% ha desaparecido. Nuestra ciudad, nuestra nación y el mundo eran muy distintos a lo que vemos ahora, el mundo actual. Pero en ese año 1966, ya como iglesia organizada, nuestra congregación, esta congregación predicaba el Evangelio de Jesucristo. Ya lo venían haciendo antes de la Constitución, o el grupo de hermanos. Antes de formar la iglesia ya se venía predicando el Evangelio. El pequeño grupo de hermanos ya predicaba el Evangelio. Yo mismo soy fruto del testimonio de esos hermanos antes de que se constituyeran como iglesia. Y la persona que a mí me trajo al Evangelio también era fruto de ese grupo de hermanos que predicaban el Evangelio de Jesucristo antes de constituirse como iglesia. Eso es muy común. Y seguimos predicando el mismo Evangelio de Jesucristo. Porque, como dice Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, no hay otro evangelio. Este es el título de mi prédica en esta mañana. No hay otro evangelio. Voy a leer el texto de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 6. Dice el apóstol: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa bajo la maldición de Dios. Y agrega Pablo, pues, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y termina diciendo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No hay otro evangelio porque el evangelio no cambia. Y el evangelio no cambia porque todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de Dios es inmutable, no cambia. Tiene el sello de la eternidad. Recuerde esto, todo lo que viene de Dios tiene el sello de la eternidad. No lo afecta el paso del tiempo. No cambia, no se muta. Y la Biblia es muy clara en este sentido, en este aspecto. En la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 8, podemos leer: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Desde antes de la creación del mundo, Jesucristo es el mismo y lo será. Y el profeta Isaías lo dice en estos términos, expresa lo mismo acerca de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, con estas palabras:
Isaías 40:10. La hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Un texto muy conocido. Y el mismo Señor Jesucristo habla en Mateo 24:35, luego de haber anunciado las cosas que van a suceder y los cambios que se van a producir en el mundo, en fin, todas esas palabras proféticas que se encuentran en Mateo capítulo 24, pero allí mismo dice en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son eternas, no cambian, no pasan, no se ven afectados por el paso del tiempo. Contrasta esta palabra del Señor Jesucristo con los cambios que Él predice, con las cosas que Él predice que van a ocurrir en ese mismo capítulo. Contrasta esos grandes cambios con la permanencia y la inmutabilidad de la palabra y la obra de Dios. La roca firme, que es Cristo, no se mueve, ni se agrieta, ni se debilita. Había una tentación de seguir un evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo a seguir un evangelio diferente. Es interesante que Pablo usa aquí la palabra evangelio. No dice siguen una doctrina diferente, un evangelio diferente. La palabra evangelio en el original griego significa, como sabemos, buenas noticias. Por ejemplo, el mensaje del ángel a los pastores en la noche de Belén, esa noche que nació el Señor Jesucristo allí en Belén, y se presenta el ángel a los pastores que estaban resguardando sus rebaños en medio de la noche. El mensaje del ángel fue: les evangelizo algo que será de gran gozo. Eso dice el texto original en el griego. Les doy noticias de gran gozo, les evangelizo algo que será de gran gozo. Así, cuando los apóstoles llevaban el evangelio a la gente, le traían buenas noticias para los que estaban perdidos, desamparados, desorientados. Les traían buenas noticias, llevaban el evangelio, hablaban del amor de Dios, de la redención por medio de la sangre de Cristo, de la fe, todas esas cosas que contiene el evangelio de Jesucristo. Por eso, cuando Pablo habla de un evangelio diferente, no es solamente una doctrina diferente, sino que es algo que se presenta como bueno, como superador, como una buena noticia, como algo atractivo, pero que no está dentro del propósito ni de la voluntad de Dios. No es que haya otro evangelio. El evangelio es uno solo, dice Pablo. Pero hay algunos que los perturban a ustedes y quieren también pervertir, quieren ensuciar, quieren torcer el evangelio de Cristo. La trampa de todos los tiempos, la trampa satánica de todos los tiempos, y particularmente de este tiempo que vivimos, es la prédica de esos evangelios pervertidos que quieren presentarse como superadores del evangelio de Cristo. Así, si el evangelio de Jesucristo dice, por ejemplo, no matarás,
El evangelio diferente, ese evangelio entre comillas, dice, por ejemplo, la mujer tiene derecho a liberarse de la imposición de la maternidad, aunque para ello deba matar al niño en su vientre. Y se presenta como un evangelio, como algo superador, como algo bueno. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el Creador creó al hombre varón y mujer. Varón y hembra los creó, dice el libro de Génesis. Pero hay un evangelio diferente que dice que, sin importar leyes naturales de la biología, cada persona puede elegir su género o su sexualidad de manera arbitraria y como se le ocurra. Inclusive a los niños en las escuelas se los adoctrina con este evangelio diferente que se presenta como superador, como algo mejor que el evangelio de Jesucristo. O la palabra de Dios dice, el evangelio de Jesucristo dice que su obra redentora, la obra redentora de Cristo nos hace libres para vivir, para pensar y para sentir, para expresar nuestros pensamientos y para expresar nuestros sentimientos. Pero hay un evangelio diferente que nos dice que por medio de las nuevas tecnologías, particularmente de la tecnología 5G, después averigüe qué es esto, se podrán controlar nuestros pensamientos y aún nuestras emociones. Alguien con poder suficiente podrá hacerlo. Y eso se predica, se pregona y se está llevando adelante como una alternativa superadora del evangelio de Jesucristo, como algo que va a ser bueno. Es decir, alguien con poder, con la tecnología suficiente, podrá influir remotamente en nuestros pensamientos y aún en nuestros sentimientos. Hay más ejemplos de todo esto. El evangelio de Jesucristo dice que Cristo nos hace libre para tomar nuestras decisiones. Y fíjese que Dios lo crea al hombre a su imagen y semejanza y le da al hombre en sentido genérico, al varón y a la mujer, la capacidad de decidir, de tomar decisiones. Aunque inclusive esas decisiones sean contrarias a la voluntad de Dios. El hombre tiene la posibilidad, el ser humano tiene la posibilidad de obrar en contra de la voluntad de Dios. De hecho, que lo hace. Pero hay un evangelio diferente que dice que en el futuro la voluntad de la gente pueda ser manejada de tal manera que las decisiones ya no lo tome cada uno individualmente, sino que esas decisiones sean impuestas por otros. Lo que antes no se podía hacer porque no había capacidad tecnológica, hoy se puede hacer. Estoy maravillado, dice el apóstol, de que tan pronto ustedes se hayan apartado de la revelación del evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero el apóstol advierte sobre esto. Y dice en el versículo 8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, cae esa persona
bajo el juicio, bajo la maldición de Dios. 2 veces expresa Pablo esta idea para reforzar: si alguien, aunque sea un ángel del cielo, les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Estamos siendo penetrados por evangelios diferentes permanentemente. La sociedad toda está contaminada por una cantidad de evangelios, de buenas noticias, pues así se presentan como cosas buenas, como cosas mejores, como cosas superadoras. Y estos predicadores del evangelio diferente tildan al evangelio de Jesucristo como caduco, como inservible, como una cosa pasada de moda. No, el evangelio de Cristo tiene el viso de la eternidad, no muta, no cambia. Pueden cambiar las costumbres, puede cambiar la forma de presentar el evangelio, pueden cambiar muchas cosas, pero la sustancia del evangelio, la esencia del evangelio de Cristo no cambia. Por eso yo digo que a través de 55 años esta iglesia ha predicado el evangelio de Jesucristo, en contextos y en mundos muy diferentes, como lo dije al principio. No era la sociedad de aquel entonces la misma que la sociedad actual, no. Algunas cosas siguen igual, el pecado sigue igual, algunas cosas tampoco cambian. Pero el evangelio no muta, no cambia. El apóstol plantea además lo siguiente, y se examina él mismo. Y dice lo siguiente: pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Aquí hay una clave. ¿Quiero quedar bien con quién? ¿Con quién me conviene quedar bien? En cuanto a esto, hay creyentes, hay pastores que por no quedar mal con alguien o con algo o con algunos, o por no quedar desubicados, callan, se ocultan, porque es más cómodo, es más tranqui. Estuvimos cantando un himno que habla acerca de que en Cristo todo lo puedo y que somos valientes y que somos... Bueno, eso hay que analizarlo. ¿A quién quiero agradar?, dice el apóstol. ¿A quién quiero agradar? Y termina con una frase absolutamente clara, absolutamente concreta, que es la siguiente: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta palabra, si todavía agradara, el apóstol está confesando que en una etapa de su vida a él lo que le interesaba era quedar bien con los hombres. De hecho, Pablo era un hombre muy reconocido. Era muy reconocido como fariseo, era muy reconocido cuando él perseguía a la iglesia de Cristo. Tenía un alto estatus hasta que se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión, y cuando él toma una decisión por Cristo, ya no le interesa agradar a la gente. Le interesa cumplir el propósito de Dios. Si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es muy contundente esto. Es muy contundente porque te digo, aquellos que tienen un llamado al ministerio, una de las cosas que tienen que resolver es esta cuestión. Es si van a poner primero el quedar bien con la gente o con Dios. Ese es un punto que hay que resolverlo.
antes de meterse en una cuestión como el ministerio a Cristo. Qué cosa tan interesante, qué cosa tan fundamental esta palabra, y tanto más hace falta hoy, cuando hablamos acerca de predicar y de vivir el Evangelio de Cristo. Eso significa muchas cosas, y entre esas cosas significa que no vamos a ser aplaudidos por todo el mundo, o mucha gente no nos va a aplaudir. Aún gente de la propia familia. Así que querés quedar bien con la gente de tu propia familia. Y vas a hacer concesiones frente a Cristo. Bueno, revísalo bien. Revísalo bien. Quien fundó esta congregación, el pastor que fundó esta congregación, Alfonso Olmedo, él tenía este testimonio. Siendo muy jovencito, él se convierte al Evangelio de Jesucristo, siendo miembro de una familia católica ultra tradicional. Cuando le comunica a su padre que él se ha hecho evangelio, quiere seguir a Cristo, el padre reaccionó de una manera muy violenta y le dijo: prefiero verte muerto antes que convertido en un evangelista. Dice: papá, el llamado de Dios. Era un muchacho de la escuela secundaria. Mis queridos, es el tiempo en que probablemente nosotros tengamos que definir y tengamos que reforzar a quién queremos agradar. ¿A quién queremos agradar? Queremos quedar bien con todos. Mirá, eso es más de la política trucha que tenemos que de la revelación del Evangelio de Jesucristo. ¿Significa esto que vamos a andar mal con todo el mundo? No, Señor. Porque el Evangelio de Jesucristo es un evangelio pacífico, pero no pasivo, que no es lo mismo ser pacífico que ser pasivo. Vale la pena recordar en este 55 aniversario de nuestra congregación que la tarea fundamental de la iglesia es vivir el Evangelio de Jesucristo, predicar el Evangelio de Jesucristo y que no se mezcle con ningún evangelio diferente, porque están circulando evangelios diferentes. Y fíjense que hay prédicas, porque en definitiva son prédicas de evangelios diferentes que no tienen absolutamente nada que ver con la voluntad de Dios. Yo llamo en esta hora a reflexionar sobre esto. A los hermanos que están aquí y a quienes van a ver esta prédica. Llamo a reflexionar que no hay otro evangelio y que tenemos que cuidar de seguirlo al evangelio, de hablar del evangelio, de vivirlo al evangelio, de predicar el evangelio de Jesucristo, sin que se contamine con ningún otro. Y fíjense que cosa interesante, que yo menciono esta congregación
en los 55 años de vida, con todos los problemas, con todas las cosas, con muchas vicisitudes que se viven en 55 años, sin ninguna duda. Pero nunca adoptó esta congregación un evangelio diferente, que sí han adoptado algunas congregaciones. Quiera el Señor, benditos, que en los próximos años, en las próximas décadas y, en fin, hasta que el Señor vuelva, sigamos nosotros viviendo y predicando, nosotros y las generaciones, viviendo y predicando el Evangelio de Jesucristo para salvación de la gente y para gloria de Dios Padre. Dale un aplauso a Él. Le bendecimos. Amén.